La Junta Electoral Central no es un órgano competente para dictar los acuerdos que se dieron y no es, desde luego, órgano superior respecto del hoy recurrente. Y además, se añade, esas órdenes, esos acuerdos eran ilegales, eran de imposible cumplimiento porque ello afectaba a su libertad de expresión, a la libertad política y a la libertad incluso de terceros ciudadanos. Todo este enfoque lo hace recurrente obviando un dato esencial, un dato primario que no podemos olvidar, y es que todas estas decisiones de la Junta Electoral Central, como no podía ser de otra manera, lo son no contra unas manifestaciones políticas, sino en el marco de un proceso electoral.